Hola, hijo mío, hija mía. Qué alegría que hayan venido. Siéntense aquí conmigo, acérquense. Si quieren, pueden tomar un café. Disfruto mucho estos momentos en que podemos hablar con calma, sin las prisas del mundo exterior. Saben, la vida, este viaje que compartimos, está llena de caminos que no comprendemos. Hay días soleados cuando la cosecha es abundante y el corazón rebosa de alegría. Pero también hay días de invierno, días en que el viento frío se cuela por las grietas del alma y nos preguntamos dónde se ha escondido el sol. Hoy quiero contarles una historia que me conmovió profundamente. Es la historia de Seu Jorge y doña Elsa, una pareja que aprendió, de la manera más dura, que Dios no nos olvida, ni siquiera cuando perdemos la esperanza. Su historia no comienza con un ruido, sino con el silencio. ¿Han sentido alguna vez el peso del silencio? Ese silencio que no proviene de la paz, sino de la ausencia. El silencio de la despensa vacía, del teléfono que ya no suena para ofrecer trabajo. El silencio del orgullo herido. Seu Jorge, un hombre que había trabajado toda su vida, con las manos callosas de tanto construir, ahora miraba esas mismas manos y solo veía vacío. Los ahorros, reunidos con tanto sudor, se habían esfumado como agua entre sus dedos. Una enfermedad inesperada de Elsa, seguida de una crisis que cerró la empresa donde Jorge era capataz, fue la tormenta perfecta. Y ahora, en la casa donde criaron a sus hijos, donde el aroma a pan de maíz solía calentar las tardes, solo quedaba el tenue olor a café recalentado y el polvo acumulado en los muebles que ya no tenían fuerzas para limpiar. Doña Elsa, con su fe silenciosa, rezaba, pero sus oraciones parecían rebotar en el techo de yeso manchado. Miró a su esposo, vio la sombra en sus hombros, la forma en que apartaba la mirada, y se le partió el corazón. El problema no era solo la falta de pan, era la falta de dignidad. Era la frialdad de la invisibilidad. En el fondo de un viejo cajón, entre hilos de coser y botones perdidos, había una moneda, una vieja y pesada moneda de plata. Había pertenecido al padre de Jorge, símbolo de una época de abundancia, un amuleto de la suerte que su anciano padre guardaba. Ahora, para Jorge, esa moneda era una burla, un recordatorio de todo lo que había tenido y perdido. La tomó, sintió el metal frío y una ira amarga lo invadió. Era el peso del fracaso en la palma de su mano. Él y Elsa estaban en la ruina. Las facturas se acumulaban. Las cartas de cobro llegaban con esa tinta roja tan agresiva. La vergüenza de pedir ayuda a sus hijos, que también tenían sus propios problemas, los paralizaba. Estaban solos, acorralados por la escasez. Y cada día que amanecía, la pregunta no era ¿qué vamos a comer?, sino ¿cómo vamos a sobrevivir hoy? La esperanza, amigos míos, se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. Y allí, en ese pesado silencio, en esa casa fría, el futuro parecía un muro de piedra infranqueable. ¿Qué hacer cuando la última chispa de fe parece extinguirse en la frialdad de la realidad? La vida, cuando entra en esta fase de espera, te consume. No es como un dolor agudo que gritas y desaparece. Es un dolor lento y constante que te roba el color de las cosas. Los días de Seu Jorge y doña Elsa se volvieron grises. Aquel problema, que comenzó como una preocupación, se convirtió en un desierto. Un largo camino, con el sol de la humillación castigando sus cabezas y la arena de la duda entrando en sus ojos. Pasaron los meses. Llegó un año, luego otro. Jorge lo intentó. Oh, cómo lo intentó. Hacía trabajos ocasionales, reparaciones aquí y allá, pero su espalda ya no podía soportar el peso, y el mundo parecía preferir a los más jóvenes, a los más rápidos. Elsa, para ayudar, comenzó a coser para otros, pero sus ojos, cansados de llorar en secreto, ya no podían ver bien las pequeñas puntadas. La fe se ponía a prueba cada mañana.
Cuando rezas por pan y el pan no llega, ¿qué pasa con la oración? ¿Se fortalece o muere de hambre? Elsa persistió. Se aferraba a las promesas que había aprendido de niña. Pero Jorge se estaba desmoronando por dentro. Se sentía un fracaso como hombre, como proveedor. Su silencio se había vuelto amargo, y esa moneda en el cajón parecía burlarse de él. Un día, llegó la gota que colmó el vaso. Una última carta del banco. La casa donde habían vivido 40 años. El plazo había vencido. Era demasiado. Ese papel era la sentencia. Jorge sintió una furia ciega, una furia que no era suya, sino nacida de la desesperación. Fue al cajón, tomó la moneda de plata, ese símbolo inútil de un pasado muerto. Abrió la puerta trasera. Llovía. Una lluvia fina y fría que convertía el patio en un lodazal. Miró la moneda, el metal brillando opaco bajo la luz gris. Y con las últimas fuerzas, con un grito que llevaba años atascado en su garganta, la arrojó. La lanzó al centro del patio, al barro, a la tierra. «¡Desaparece!», gritó. «¡Desaparece como todo lo demás!». Quería librarse de ese peso, de ese recuerdo. Quería que la tierra se tragara ese último fantasma de prosperidad. Doña Elsa observó la escena desde la ventana de la cocina. No dijo nada. Simplemente cerró los ojos y una cálida lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con el agua fría de los platos que lavaba. Aquella noche, el silencio en la casa fue el más denso de todos. Ya no era el silencio de la pérdida, era el silencio de la resignación. Tirar la moneda fue como firmar una rendición. No les quedaba nada, ni siquiera recuerdos. La lluvia continuó durante días, sellando el lodo sobre la moneda perdida. Parecía el final, y allí, en la oscuridad, mientras el viento silbaba, la pregunta que quedaba era, cuando se tira incluso el último recuerdo de esperanza, ¿qué puede brotar del lodo? El tiempo, amigo mío, tiene una forma curiosa de actuar. Cura, duele, pero a veces también revela. La lluvia cesó. El sol regresó, tímidamente. El patio seguía siendo un lodazal caótico, pero la vida, obstinadamente, persistía. Habían pasado varias semanas desde el día en que Seu Jorge, en un acto de desesperación, arrojó la moneda al viento. Aquel gesto, pesado y definitivo, pareció haber enterrado para siempre cualquier vestigio de fe. La casa estaba más triste que nunca. La carta del banco yacía sobre la mesa, como una sentencia de muerte a punto de ejecutarse. Doña Elsa, sin embargo, tenía un corazón que, incluso herido, no sabía rendirse. Decidió que, mientras tuvieran un techo sobre sus cabezas, lo cuidaría. Salió al patio, abatido por la lluvia, para intentar salvar unas plántulas de menta que brotaban obstinadamente cerca del muro. La tierra estaba pesada. El lodo se adhería a sus viejas sandalias. Se inclinó, con las articulaciones doloridas, y comenzó a cavar la tierra con una vieja paleta. Estaba allí, más hablando con Dios que sembrando. «Señor, ten piedad, no dejes que acabemos así». Y entonces sus dedos, removiendo la tierra oscura y húmeda, tocaron algo. Algo duro, frío. No era una piedra. Tiró. El corazón le dio un vuelco. Estaba sucia, cubierta de ese barro espeso, pero no cabía duda. Era la moneda de plata. Se arrodilló en el barro, mirando el objeto en la palma de su mano. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Jorge la había lanzado con todas sus fuerzas al centro del patio. Había llovido durante días. Aquel lugar era un lodazal. Y ahora, allí estaba, casi en la superficie, justo donde ella había decidido moverse. No tenía sentido. No había lógica. Limpió la moneda en su delantal. El metal frío comenzó a calentarse con el calor de su mano temblorosa. Entró en casa. Jorge estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos mirando la carta del banco. «George», dijo ella en voz baja,
Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Ella abrió la mano. La moneda estaba allí, con un brillo apagado. El rostro de Jorge pasó del agotamiento a la incredulidad absoluta. Se puso de pie. ¿Dónde encontraste esto? Fue afuera, en el barro, donde estaba removiendo la moneda. Recogió la moneda. Era pesada, auténtica. La misma moneda que había tirado con tanta rabia. Había regresado. ¿Pero qué significaba eso? ¿Era una señal divina? ¿O el destino se burlaba de ellos, devolviéndoles el símbolo del fracaso que había intentado enterrar? La moneda había regresado, sí, pero no traía respuestas. Solo traía un misterio. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la casa no era de desesperación. Era un silencio de asombro. ¿Sabes? Cuando Dios empieza a mover las piezas del rompecabezas, rara vez comprendemos el diseño. Solo vemos las piezas sueltas. La moneda había vuelto. Estaba sobre la mesa de la cocina, limpia. Ni Jorge ni Elsa se atrevieron a guardarla. Se había convertido en una presencia, una pregunta silenciosa. La miraban, y el misterio de su inexplicable regreso no los dejaba en paz. La situación práctica, sin embargo, no había cambiado. La carta del banco seguía allí. El plazo se acercaba. La desesperación, que había sido reemplazada por el asombro, comenzaba a regresar, llamando a la puerta. Pasaron varios días. Jorge, sin poder dormir, recogió la moneda. La examinó una y otra vez bajo la tenue luz de la lámpara de la cocina. Había visto esa moneda miles de veces, pero, ¿alguna vez? Forzó la vista. Era una moneda antigua, sí, pero notó algo que su ira anterior o su indiferencia pasada nunca le habían permitido ver. Había una fecha, por supuesto, 1950, pero junto a la fecha, un pequeño símbolo, una diminuta marca, casi borrada por el tiempo. Parecía una pequeña balanza dentro de un círculo. El símbolo de un notario, tal vez. No le prestó mucha atención. Guardó la información en un rincón de su mente. Al día siguiente, sucedió lo inevitable. Tenían que empezar a empacar. La casa sería embargada. El dolor de remover los recuerdos era casi físico. Doña Elsa, con lágrimas en los ojos, vaciaba un viejo baúl lleno de documentos del padre de Jorge. Cosas que guardaban más por respeto que por utilidad. Certificados antiguos, fotos amarillentas, papeles y más papeles. La mayoría, basura. Estaba a punto de tirar un sobre grueso, amarillento por el paso del tiempo, cuando algo la detuvo. El sobre estaba sellado con un sello de cera, algo que ya no se veía. Y en el sello, doña Elsa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda desde la nuca. En el sello estaba el símbolo, una pequeña balanza dentro de un círculo. «George», gritó con voz temblorosa. «George, ven aquí, rápido». Él entró corriendo en la habitación, pensando que se había lastimado. Estaba pálida, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Él la miró, y luego corrió a la cocina. Tomó la moneda. Colocaron ambas monedas, una al lado de la otra, bajo la luz. No había duda. El símbolo de la moneda era idéntico al del sello del sobre. La conexión. Las piezas encajaban. Pero, ¿qué era? Con las manos temblando tanto que apenas podían moverse, abrieron el sobre sellado. Dentro, un documento. Un antiguo título de propiedad, casi deshecho. El documento registraba la compra de un pequeño terreno, lejano, en una zona rural, que el padre de Jorge había adquirido por una miseria décadas atrás, y que todos siempre habían considerado sin valor, quizá incluso inexistente. La moneda, al parecer, había sido entregada por el registro de la propiedad ese año, 1950, como un sello conmemorativo de la transacción. Se miraron. Ese papel, ese terreno. ¿Valdría algo?
Era una esperanza tan tenue como el papel amarillento que sostenían. Tenían una moneda que había surgido del fango y un viejo trozo de papel sellado con el mismo símbolo. ¿Pero bastaría eso para detener la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos? Amigos míos, es el momento en que la historia da un giro. Es el clímax. Es cuando la mano de Dios, que obraba silenciosamente bajo la tierra, se revela a la luz del día. Jorge y Elsa tenían un papel y una moneda. No tenían dinero ni contactos, pero sí esa conexión inexplicable. Una chispa de esperanza. Con el poco dinero que Elsa había ahorrado cosiendo, Jorge tomó un autobús local que tardó horas en llegar a la gran ciudad, donde se encontraba el registro de la propiedad. Iba vestido con sus mejores ropas, pero aún así se veían gastadas. Se sentía pequeño, como un pez fuera del agua en aquel imponente edificio. Tomó un número y esperó. Esperó durante horas, con el estómago rugiendo y el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Sostenía el sobre y la moneda en la mano, en el bolsillo, como si fueran su propia vida. Finalmente, llamaron su número. Se sentó ante un joven empleado que parecía aburrido. Comenzó a explicar, con la voz quebrada por la emoción. «Señora, tengo este documento. Es de mi padre, de 1950. La joven tomó el papel con desdén. Comenzó a teclear en la computadora, sin mucho entusiasmo. Jorge esperaba un no en cualquier momento. Pero de repente, la joven dejó de teclear. Frunció el ceño. Miró el papel, luego la pantalla. «Un momento, por favor». Se levantó y fue a una habitación contigua. Jorge se quedó solo. Cada segundo le pareció una hora. Cerró los ojos y rezó. «Señor, sea lo que sea ahora». La joven regresó, pero no venía sola. Venía acompañada de un señor mayor, con gafas, que parecía ser el supervisor. Llevaba otros papeles. «Señor», dijo el hombre con voz grave, «se llama Jorge de Andrade». «Sí, señor, soy yo». El hombre lo miró, luego los papeles. «Señor Jorge, ¿se da cuenta de lo que tiene en sus manos?». Jorge negó con la cabeza, sin comprender. «Este terreno», dijo el supervisor, «que su padre compró en 1950. Esta zona fue recientemente, ¿cómo decirlo?, expropiada para la construcción de un nuevo parque industrial. Una gran empresa lleva meses buscando a los propietarios. Hubo un impasse legal con respecto a este lote en concreto». Jorge se quedó sin aliento. «Pero, ¿y si...?» «El problema», continuó el hombre, «era demostrar la liquidación final. La inscripción estaba incompleta. Faltaba la prueba final del pago original. El proceso estaba paralizado». Entonces Jorge lo entendió. Metió la mano en el bolsillo. ¿Y si tengo esto?» Sacó la moneda con la balanza. El supervisor tomó la moneda. La examinó con una lupa. Observó el símbolo. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío», murmuró. Esto es un sello notarial de liquidación de aquella época. Era una práctica poco común, pero algunos notarios lo hacían. Esto lo prueba. El milagro, amigos míos, estaba ahí. El terreno inútil valía una fortuna. La compensación que había estado allí, esperando a su dueño, era más que suficiente para pagarle al banco. Era suficiente para pagar 10, 20 casas. Era un milagro financiero total, absoluto e indiscutible. Jorge no podía hablar. Las lágrimas simplemente comenzaron a rodar por su rostro. Allí mismo, frente a todos, el hombre que había arrojado esa moneda al lodo, ahora lloraba porque había regresado. No solo como una señal, sino como... Llave eso abrió la puerta de la providencia. Regresó a casa no en autobús, sino en taxi. Cuando Elsa abrió la puerta y vio el rostro de su esposo, lo supo. No lo supo. ¿Qué? Pero ella lo sabía. Él no necesitó decir nada. Simplemente abrió las manos. En una tenía el papel, en la otra, la moneda. Y la abrazó,
Y por primera vez en años lloraron juntos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran las dulces y cálidas lágrimas de la gracia. ¿Ven cómo obran los designios de Dios, hija mía, hijo mío? ¡Qué historia tan maravillosa! En nuestra prisa, en nuestra desesperación, creemos que el fin ha llegado. Miramos las bendiciones del pasado, nuestras monedas de plata, y parecen burlarse de nosotros. Parecen símbolos de un buen tiempo que jamás volverá. Y en el punto álgido de nuestro dolor, las desechamos, las arrojamos al lodo, las enterramos, decimos, fuera. Renunciamos a ese recuerdo. Pero Dios, Dios obra en silencio. Obra bajo tierra, bajo la lluvia, en el lodo. Él ve la moneda que desechaste, y en su momento, la trae de vuelta. No de la forma que esperas. La trae de vuelta, no para recordarte lo que perdiste, sino para ser la clave exacta de lo que está a punto de darte. El milagro de Jorge y Elsa no estaba en la moneda. La moneda no era mágica. El milagro estaba en el plan. Un plan urdido hace más de 50 años que involucraba al padre de Jorge, una notaría, un símbolo, un sobre olvidado e incluso la desesperación de un hombre abatido. Dios usó la propia desesperación de Jorge para preparar el terreno. Tuvo que deshacerse de él para que Elsa, en su acto de fe inquebrantable, lo encontrara. Ella tenía que encontrarlo para que vieran el símbolo. Tenían que ver el símbolo para encontrar el papel. Y necesitaban la moneda. Y del papel a la bendición. Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Ni nuestro dolor, ni nuestra ira, ni lo que desechamos. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar? ¿Cuántas bendiciones pasadas contemplas ahora con tristeza, pensando que esos buenos tiempos jamás volverán? ¿Cuántos sueños has enterrado en el fango de lo imposible? Quiero decirte algo, con todo el cariño de mi corazón. Dios te observa, y puede que, en este mismo instante, esté usando aquello que despreciabas para mostrarte el camino hacia tu milagro. La lección de Jorge y Elsa es la lección de la paciencia, pero más que eso, es la lección de la soberanía. Lo que te pertenece, lo que Dios planeó para ti, te encontrará, aunque tenga que resurgir del fango. Me encantaría conocer tu historia. ¿Cuál fue la oportunidad que Dios usó en tu vida? Un detalle, un recuerdo, una persona, algo que parecía perdido y que Él trajo de vuelta para marcar la diferencia. Cuéntame en los comentarios. Llenemos este espacio con pruebas de que nuestra fe no es en vano. Hablemos, creemos esta comunidad de testimonios. Si esta historia te conmovió, si te reconfortó un poco, dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete al canal aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Que Dios te acompañe, hijo mío, hija mía. Y nunca olvides, incluso la moneda que tiras, Dios puede usarla para señalar tu milagro.